actas de la sesión número 170 y número 171 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones y no hay actas a disposición. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidenta, no hay documentos para la cuenta. Perfecto. Ofrezco la palabra en puntos varios. Si no hay palabra en puntos varios, vamos a proceder con la orden del día, que es la discusión en general del proyecto de ley de origen en mensaje en el segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma para implementar el proceso de descentralización del país. Respecto de este proyecto de ley, hoy día en la tarde hemos invitado a el señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, y al gobernador electo de la región de Valparaíso, don Rodrigo Mundaca Cabrera. Quisiera, don Juan Carlos, que me confirmara si alguno de los invitados ya Presidenta, se ha conectado. De la Contraloría están Pamela Bugueño y Catalina Venegas, que seguramente le van a dar el pase al Contralor, de manera que las hacemos pasar de la sala. Ok. Ahí está don Jorge Bermúdez. Presidenta, de don Rodrigo Mundaca nada todavía, no hemos tenido noticias. Ok. Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, señora Pamela, señorita Catalina. Bienvenidos. Se les agradece haber accedido a la invitación que le hemos hecho a la comisión. Bien saben que vamos a tratar el proyecto de ley corta de descentralización y para nosotros era muy importante, para los parlamentarios de esta comisión, poder contar con la opinión de Contraloría. Don Jorge Bermúdez, tiene usted la palabra. Buenas tardes, Presidenta. ¿Me escucha? Ya, gracias. Perfecto. Gracias. Y bueno, por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes, a los diputados y diputadas, miembros de la comisión, y a los demás invitados que puedan estar participando. Presidenta, tenemos como equipo de Contraloría una breve presentación preparada. Si me permite, la voy a compartir para hacer un poco más clara la presentación. Ya, ahí está. Bien. Bueno, esta es una presentación que estamos haciendo ante la comisión y que obviamente se refiere a las facultades que se le entregarían básicamente a la Contraloría de ley, que es para la implementación adecuada del proceso de descentralización. Sin perjuicio, obviamente, Presidenta, de que si nos quisieran hacer alguna otra consulta, y en la medida que la podamos responder, estamos también dispuestos a ello. El proyecto de ley lo que hace básicamente es introducir modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales, pero también incorpora 3 disposiciones nuevas a la Ley Orgánica de la Contraloría, que son a las que me voy a referir rápidamente. Y en realidad, antes de entrar en el detalle de cada una de ellas, nosotros en general estamos muy de acuerdo con lo que se ha legislado en los distintos trámites allí respecto de la Contraloría. Pensamos que podemos, dada la expertise que existe en la materia, es posible realizar esa competencia, sin perjuicio que obviamente tiene un componente desde el punto de vista de la carga de trabajo que podría significar, pero que es muy difícil de poder cuantificar en este momento. Yendo derechamente a los artículos que se incorporan, está el artículo 6º bis, que incorpora la disposición que aparece allí en la presentación. Dice que el Contralor General resolverá las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas y administrativas nacionales, regionales, provinciales y comunales. Y luego el inciso segundo establece más bien la regla de cómo se va a hacer. Dice, el órgano de autoridad que se atribuye una competencia o falta de ella sobre un asunto determinado deberá presentar su petición por escrito al Contralor General. En ella deberá indicar con precisión la contienda producida, los hechos y los fundamentos de derecho que le sirvan de sustento, señalando, en caso de corresponder, quién detentaría la competencia. Y se agregó esta frase: previo informe del Contralor Regional de la región en la que se origina la contienda. En realidad esta frase nosotros la habíamos sugerido en el trámite realizado en el Senado, pero en realidad es una frase que sugeriríamos que vaya en el inciso primero, porque en realidad cuando uno la lee en este inciso, pareciera que
antes de que la autoridad que tiene la duda respecto de la competencia haga la presentación, debería contar con el informe del Contralor Regional, lo que en realidad no es así. Entonces, la petición, o en realidad la corrección del punto de vista de la técnica, sería que este informe previo del Contralor Regional pudiera hacerse, obviamente, a propósito de la tramitación misma y antes de que se resuelva por parte del Contralor. Luego, en el artículo 6º ter, que es el siguiente artículo que se incorpora, señala los requisitos de admisibilidad y dice que el Contralor General tendrá un plazo de 20 días para declarar la admisibilidad de la petición. Para los efectos de la resolución del procedimiento, se solicitará informe al o los otros órganos en conflicto para que en el plazo de 10 días hábiles hagan llegar al Contralor General las observaciones y antecedentes de hecho y de derecho que estimen pertinentes. En realidad esta es podríamos decir, la parte central del procedimiento mismo, y del punto de vista de poder solicitar, primero, que existe un trámite de admisibilidad, estamos de acuerdo, y también estamos de acuerdo en que se solicite informe a otros órganos de la Administración del Estado. Lo que sí nos queda la duda es el plazo de 20 días para la admisibilidad, porque en realidad normalmente los plazos de admisibilidad son mucho más cortos. Entonces, nuestra propuesta, y sobre todo pensando en la agilización de este procedimiento, sería que en vez de un plazo de 20 días podría ser perfectamente un plazo menor, por ejemplo 5 o 10 días, y ahí, porque en realidad es solo la admisibilidad, no es la resolución misma. Luego el artículo 6º quater dice que concluidas las diligencias y plazos señalados en el artículo anterior, el Contralor Regional tendrá 20 días hábiles para emitir su informe previo. O sea, con esta norma quedaría claro que el informe es previo a la resolución del Contralor y después de todos los otros informes. Y luego dice, el Contralor General, dentro del término de 10 días hábiles, resolverá la contienda de competencia, dictando al efecto una resolución fundada en la cual se determinará el órgano o autoridad que tiene la potestad legal para ejercer la competencia en cuestión. Entonces, aquí se produce una especie de contradicción, porque para hacerlo más sencillo, hay 20 días, y para hacerlo más complejo, hay solo 10 días. Entonces, en realidad, tal vez acá como lo adecuado sería, y ahí eso es lo que lo propondríamos a la comisión, es que tal vez fueran 20 días hábiles, por ejemplo, para resolver definitivamente, y solo 5 días o 10 días para poder resolver sobre la admisibilidad. Entonces, el procedimiento queda como sigue, este procedimiento para dirimir la contienda de competencia, se hace una presentación por escrito ante el Contralor, indicando con precisión la contienda producida, los hechos, los fundamentos de derecho que sirven de sustento, además, quién va determinando quién debería detentar esa competencia. Luego hay una declaración de admisibilidad de esta petición, que es en el plazo de 20 días, cosa que acabo de decir que parece un poco extenso, debería ser más breve. Luego hay una solicitud de informe a otros órganos que pueden estar en conflicto o que sea necesario escucharlos, y estos tienen 10 días hábiles para poder responder. Este es el plazo estándar que existe respecto de los oficios que se solicitan a otros órganos de la Administración del Estado. Luego está el informe previo del Contralor Regional, al que se le dan 20 días, y luego la resolución de la contienda, en que el Contralor General tiene un plazo de 10 días, que es el plazo que pensamos que podría, los dos que están aquí subrayados en la lámina, sería bueno tal vez que se cambiaran, o incluso que el de admisibilidad fuera más corto aún, de 5 días. En cambio, sí propondría que se mantenga la resolución en el plazo de 20 días. Ahora, respecto de unos comentarios finales a esta parte del proyecto de ley, bueno, lo ya dicho respecto de los plazos, que sería bueno que se ajustasen, también respecto de la ubicación en el artículo 6º bis, de esa frase que en realidad está como ubicada mal, debería estar probablemente en el inciso primero. Y también quiero destacar, Presidenta, y por su intermedio a toda la Comisión, la importancia de las capacidades que deben existir a nivel regional. Solo que quisiera dar un dato. El año pasado nosotros, como Contraloría, a través del Centro de Estudios de la Administración del Estado, que es una especie de entidad que tenemos para la capacitación de los funcionarios públicos, capacitamos a más de 40.000 funcionarios. Este año ya llevamos más de 36.000 funcionarios que han participado o están participando en los distintos cursos de la Contraloría,
cursos que parecen temáticas muy etéreas o incluso muy abstractas, pero que en realidad si no se enseñan en la Contraloría no hay ningún otro lugar donde se puedan aprender. Me refiero, por ejemplo, a la regulación del estatuto administrativo, a la regulación de las finanzas públicas, a la regulación del presupuesto, a la regulación de los procedimientos disciplinarios, a las normas sobre contabilidad general de la nación, a las normas sobre declaraciones de intereses de patrimonio y lobby, y así sucesivamente. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en realidad, tanto para la Contraloría como también para los propios gobiernos regionales, es un desafío muy grande poder asumir estas nuevas funciones. Los gobiernos regionales van a establecerse y van a asumir sus funciones con una alta expectativa respecto de su campo de acción y respecto de ejercicio de competencias, propio obviamente de un periodo previo que fue de campaña para poder acceder a esos cargos. Y yo creo que hay tres órdenes de cosas donde probablemente los procesos de descentralización tienen que avanzar. En primer lugar, en el ámbito de las competencias, y eso obviamente que depende del legislador y de las transferencias que se hagan. En segundo lugar, del punto de vista de la descentralización fiscal, cosa que también depende del legislador, y eso quiere decir los recursos con que va a contar la región. Y en tercer lugar, del punto de vista de las capacidades humanas que existen en los gobiernos regionales. Yo estimo, y estimamos como equipo de Contraloría, y luego ya de bastante tiempo que llevo ejerciendo este cargo, que en algunas regiones existe una dificultad para atraer capital humano. No estoy diciendo que el capital humano que allí exista que sea malo, no estoy diciendo que no dé el ancho, sino que estoy diciendo que con esta cantidad de trabajo probablemente no van a dar abasto. Por eso, nosotros como Contraloría nos hemos hecho el propósito de poder apoyar la formación de ese capital humano, que en realidad es lo único que podríamos hacer en este contexto donde están estos tres ámbitos en que probablemente va a haber una mayor expectativa de descentralización. Eso por ahora, Presidenta, y obviamente que quedo disponible para las consultas que me quisieran hacer. Muchas gracias, don Rodrigo. Perdón, ¿puedo hacerle una consulta? Usted habló de una unidad de capacitación que tienen. ¿Podría ser un poquito más explícito que no... Claro, Presidenta, en todo caso mi nombre es Jorge, pero me estoy refiriendo al Centro de Estudios de la Administración del Estado. Ya el Centro de Estudios, conocido como CEA, es una unidad, pero que en realidad ya tiene un reconocimiento, o sea, bueno, tiene bastante tiempo ejerciendo sus funciones por parte de la Contraloría, que lo que hace es tratar de entregarle competencias, formación a los funcionarios de la Administración del Estado. ¿Eso cómo se hace? A través de la formación en distintos ámbitos del quehacer administrativo, en cursos que normalmente usted no va a encontrar ni en una universidad, ni en una carrera, ni en ningún diplomado, ni en ningún ámbito, por así decirlo, más tradicional de la enseñanza. Son cursos, por ejemplo, sobre régimen de compras públicas, estatuto del personal de la Administración del Estado, estatuto administrativo municipal, estatuto del personal docente, régimen de remuneraciones de la Administración del Estado, aplicación de las normas de contabilidad general del Estado, aplicación de las normas de la contabilidad municipal, y así sucesivamente. La verdad que si no los enseñara el CEA, el Centro de Estudios de la Administración del Estado, no lo enseñaría en ninguna parte. Entonces nosotros ofrecemos estos cursos de manera gratuita, abierto a los funcionarios públicos y en particular, obviamente, a los funcionarios también de los gobiernos regionales. Esa es lo que nosotros hacemos a través del CEA. Y el año pasado, producto de la pandemia, muchos funcionarios que tuvieron que realizar teletrabajo o que tuvieron que derechamente irse a la casa, fueron invitados por sus jefes a participar de los cursos del CEA y por eso tuvimos más de 40.000 funcionarios capacitándose el año pasado, a costo cero para el Estado. Solo el costo que incurre la administración, en este caso la Contraloría. Y este año ya llevamos más de 36.000. Entonces yo creo que es una iniciativa que vale la pena y vale la pena considerar por lo que entrega, obviamente, al funcionario. Eso es por ahora, Presidenta. Ok. De repente se me perdió un poquito la señal, pero quisiera
Preguntar, don Juan Carlos, si está don Rodrigo Mondaca. No, no, don Andrés Longton sí pidió el uso de la palabra. Aquí, Ok, diputado Longton. Gracias, Presidenta. Quiero saludar al Contralor, Jorge Bermúdez, y hacer la siguiente pregunta. Yo en la mañana hice una pregunta a una persona que expuso, se llama Raúl Enrique, sí, que era concejal de Pareo Las Casas. Y la verdad es que quedé con dudas respecto sobre todo a lo que tiene que ver con la contienda de competencia. Y se la pregunto directamente al Contralor. Cuando aplica el silencio negativo, como está planteado en el proyecto, es decir, después de 6 meses, cuando no se pronuncia la autoridad, tiene que emitir una resolución fundada, que esperamos incorporarle eso para dando las razones por la cual rechazó dicha solicitud. Quedé con la duda respecto porque Raúl Enrique nos señala que en ese caso no aplicaría los recursos que establece la ley 19.880 a propósito de cuando aplica el silencio negativo, que es que están válidos los recursos que establece dicha ley, que es el recurso de revisión, el jerárquico, el de reposición, etcétera. Porque aplicaría esta ley especial. Yo quedo con las dudas porque a mi parecer se volvería la regla general, es decir, se aplica el silencio negativo de acuerdo a lo establecido en este proyecto de ley, pero igualmente debería aplicar la regla general respecto a los recursos para poder interponer en el caso que a alguien no le parezca esa resolución que emita el ente administrativo a propósito del silencio negativo. Yo no sé si el Contralor nos pudiera aclarar esa situación. Gracias, presidente. Don Jorge. Gracias, presidenta. Yo sé por qué me dijo Rodrigo en todo caso. Por mi hermano, que es igual a mí. Trabaja en la biblioteca del No me di cuenta. Pero, presidenta, respondiendo la pregunta, por regla general, si es que la ley no establece un recurso administrativo especial, van a regir los recursos generales. Por lo tanto, por su intermedio, presidenta, lo que está diciendo el diputado Longton es así. O sea, si la ley de gobiernos regionales, la ley orgánica constitucional, no tiene incorporado un recurso administrativo especial, regirían los recursos que están en la ley de bases generales la ley de bases generales de procedimiento administrativo, la 19.880, que es a la que estaba haciendo alusión el diputado por su intermedio, presidenta, y obviamente que serían aplicables. Pero sí, sin embargo, me gustaría aprovechar de la pregunta para hacer un breve comentario respecto de las reglas de silencio administrativo. La experiencia que hay en la práctica respecto del silencio administrativo es que más bien operan como una especie de disuasivo para la administración de no resolver, que no resuelve antes de que realmente opere una regla de silencio administrativo. O sea, la verdad que yo en este tiempo que llevo de Contralor creo que no he visto un caso en que haya operado el silencio administrativo o positivo o negativo según los casos, porque siempre la administración de alguna manera va a tratar de resolver, aunque sea mal, tarde o mal, pero va a tratar de resolver porque es mejor siempre tener un acto administrativo formal, una resolución, antes que entrar en esa situación de incertidumbre que genera que no haya un acto dictado, que sería la regla del silencio. Ahora bien, por lo que estuve viendo, y ahí me tomé la libertad con mi equipo que me acompaña de revisar esa norma del silencio administrativo, y la verdad que más que una regla de silencio administrativo, lo que se está estableciendo allí es una regla que obliga a resolver al Ministerio del Interior junto con los de Hacienda y de Secretaría General de la Presidencia en un sentido negativo. Es decir, va a haber igualmente una resolución. Cuando hay silencio administrativo lo que hay es una presunción de resolución. Acá sí hay un decreto por orden que se tiene que dictar una vez que ha operado el plazo y se ha requerido a la Comisión Interministerial de Descentralización para que evacuara su informe. Entonces, lo que va a haber es un decreto de Interior que va a decir, atendido que transcurrió el plazo y que se impetró esto ante la Comisión, resuelvo que se rechaza la transferencia de competencia. Y en estricto rigor no tendría que señalar nada más. Ahora, si usted dijese fundado, puede exigirse, pero en realidad sería difícil poder fundar ese acto, porque ¿cuál sería el fundamento, más allá tal vez de la decisión política? Eso es lo que podría decir por ahora, presidenta. Pero, perdón, y otra cosa más, que también hay que tener en cuenta.
si uno podría ponerse en varias situaciones teóricas a propósito de la transferencia de competencias. Por ejemplo, una situación teórica es, supongamos, el gobierno regional solicita una competencia de aquellas materias que no son susceptibles de ser transferidas, ¿ya? Hay que recordar que la ley ya señala cuáles son las materias donde se puede pedir transferencia. Supongamos que el gobierno regional dice, quiero pedir una transferencia de competencia, voy a inventar, por supuesto, en materia de orden público. Esa no es una materia susceptible de transferirse. Por lo tanto, ahí la resolución solo puede ser negativa, solo podría ser no. Al revés, supongamos ahora que pide que le transfiera una competencia a una materia que sí es posible de ser transferida. Por ejemplo, materia de ordenamiento territorial o de desarrollo regional que tenga alguna relación con el desarrollo regional. En ese caso, entonces, está dentro de las materias que se pueden transferir, a lo mejor está fundada la petición, pero en última instancia, esa solicitud de transferencia depende, por así decirlo, el sí o el no, va a depender de la decisión política que tome quien está ejerciendo la competencia desde el nivel central, es decir, desde la Presidencia de la República. Porque cualquiera de las dos soluciones puede ser correcta. Podría ser sí, porque en realidad hay una decisión política de transferir esa competencia, o no, porque hay una decisión política de mantenerla a nivel central. Entonces, esa decisión que puede ser correcta siendo sí o no, se justifica en definitiva porque es una decisión política. Y eso es muy difícil de poder controlar. Es decir, un acto que resolviese, por ejemplo, la negativa de transferencia en ese caso, de ser impugnable por recursos administrativos, sería muy difícil de poder fundarlo jurídicamente para decir por qué estuvo mal. Obviamente simplificando mucho las cosas. Eso por ahora, Presidenta. No sé si se entendió la explicación que di, pero lo que quiero decir es que este es un tema bien complicado porque se junta todo lo jurídico con también lo político. Perfecto. Don Juan Carlos, ¿ingresó el señor Mondaca? No está en la sala de espera. Lo tengo, se me congeló, don Juan Carlos, por eso no le escuché nada. Repítame, porfa. No, que no está en la sala de espera. Oh. Qué raro, me mandaron mensaje que estaba esperando en sala de espera. Sí, ¿Hay alguna otra solicitud de palabra? No, el presidente, si tiene contacto con don Rodrigo Mondaca, que por favor le avise que tiene que contactarse con informática. Ellos le dan el pase. Tal vez no leyó esa parte de la invitación. Ya, porque está en sala de espera. Pero no está. Si no la leyó, envíemela por WhatsApp para yo enviársela. Sí, me dice que se le envió todo. No sé. Sí. Tratemos de ver si lo pueden resolver, por favor. Sí, no está en la sala de espera. ¿Hay alguna otra solicitud de palabra? Ninguna solicitud. No se va a votar hoy día, don. Votemos, Presidenta. Don Juan Carlos, ¿hay otra solicitud de palabra? No, Presidente. No. Tengo serios problemas de señal. Se me desaparecen. ¿Pero me escucha, Presidenta, o no? Ahora lo escucho, pero no, a ratos desaparece y ni siquiera los veo. Yeah. ¿No hay otra solicitud de palabra? No, aquí en la sala no, Presidenta. Perfecto. Suspendamos un minuto mientras resuelven el tema del señor Mondaca, que yo sé que está en espera, por favor.
informática, le enviaron un link que era de la reunión de la mañana al señor gobernador electo de Valparaíso y no el link que correspondía a la reunión de la tarde, y evidentemente, ¿no es cierto?, quienes tienen compromiso no pueden mantenerse todo el tiempo en espera. Lamento lo ocurrido, pero no es responsabilidad, digamos, de la comisión, sino que de quienes en informática entregaron mal los links. Igual agradecemos la voluntad del gobernador electo de querer asistir a la reunión, y ofrezco por última vez la palabra si es que hay alguna otra consulta o duda. No, Presidenta, el acuerdo sería entonces seguir el lunes o martes de la próxima semana con las audiencias por este proyecto. Sí, vamos a seguir el lunes. Nosotros lo tenemos destinado para los proyectos, ¿no es cierto?, paralelos al voto obligatorio, la desinscripción voluntaria y sanciones o incentivos para efectos, ¿no es cierto?, de la votación. El día martes, colegas, vamos a tener la sesión normal sobre descentralización, y quisiera pedirles la voluntad también de poder reunirnos paralelo a la sala, ojalá el día miércoles en la mañana, para que avancemos un poquito más, vayamos ya avanzando en el proyecto de ley. Así es que si hay voluntad, nos reuniríamos entonces el miércoles paralelo a la sala. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna solicitud de palabra, agradecemos particularmente al señor Contralor y a su equipo por habernos acompañado en esta sesión, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se da por cerrada. Muchas gracias, don Jorge, muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Catalina. Hasta luego.